El nuevo, aunque el nuevo nos compete más a nosotros que somos la iglesia del Señor y nuestra doctrina está basada en el Nuevo Testamento, pero es una maravilla estudiar el Antiguo. Entonces me alegra mucho saber que ustedes este día están finalizando lo que es el estudio del Antiguo Testamento. Así que es un gran desafío para ello. Vamos a comenzar, voy a pasar para acá. Abra su Biblia en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, por lo menos en el canon que nosotros utilizamos, que le llaman el canon corto o el canon palestinense. Vamos a comenzar leyendo, solamente vamos a leer unos cuantos versículos, que es la introducción del versículo 1 solamente. Ahí vamos a desarrollar el libro en la enseñanza que vamos a transmitir esta noche. Dice la palabra del Señor. Yo tengo la Biblia de Luis Alonso Eschoque, el que se llama la Biblia de nuestro pueblo, que quizás discrepan algunas frases con la Reina Valera o la NBI. Dice: oráculo, el Señor dirigió la palabra a Israel por medio de Malaquías. Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a orar para que sea el Señor que nos hable en esta noche. Padre, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu nos ilumines, y a través de tu Espíritu, Señor, nos redarguyas y nos enseñes toda verdad y toda justicia, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, y que tu palabra, Señor, sea como manantiales de agua viva que corren por todo nuestro ser, y también que tu palabra nos exhorte, nos edifique y nos consuele, Padre. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu, Señor, para que abra todo entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Malaquías se caracteriza por ser un libro breve y por ser un libro que le llaman de corte existencial. Cuando hablamos de corte existencial, estamos diciendo que es un libro que da respuesta a la vida diaria, que da respuesta a un momento que el pueblo está viviendo y que necesita respuestas inmediatas. No es un libro teórico, sino que es un libro práctico de un mensaje que tanto Yahvé dirige a su pueblo, a los sacerdotes y a toda la congregación en general. El libro, el nombre que lleva, que se llama Malaquías, la palabra significa mi mensajero o mensajero de Dios. Eso significa Malaquías. Por eso algunos investigadores de la Biblia dicen que no es un nombre propio, sino que es una figura literaria donde el escritor, en vez de poner su nombre, le puso el mensajero de Dios. Entonces, por eso se dice que no es un nombre propio, sino que lo que el libro quiere destacar es el mensaje de Dios para su pueblo. Y ese mensaje de Dios para su pueblo, la característica que tiene es de un diálogo de Dios con su pueblo. Esa es la característica, un diálogo de Dios con su pueblo, que desde el punto de vista del género literario se acerca a lo que se llama diatriba. La diatriba es un género literario donde hay un diálogo imaginario entre una persona con la otra. Aunque el diálogo que tiene Yahvé o Jehová en este libro no es un diálogo imaginario, pero se acerca al género literario que se llama diatriba, que es un diálogo
donde Yahvé habla, el pueblo responde. Esa es la característica de este libro. No sé si al usar la pizarra pueden observarla. Entonces, entra de esta manera: tesis, antitesis y tesis. Esa sería como la estructura del libro. La tesis es Jehová, que plantea al pueblo su mensaje. Aquí tenemos el pueblo, tenemos también sacerdotes. Y luego Yahvé plantea su tesis, el pueblo le responde, y luego nuevamente Yahvé se vuelve a plantear con su tesis. Entonces, esta sería como una estructura de diálogo. Una estructura de diálogo que puede denominarse diatriba, o sea, un diálogo de Dios con su pueblo. Esa sería como la estructura del libro de Malaquías: tesis, antitesis y tesis, donde Dios responde, el pueblo también, y existe ese diálogo. Entonces, esa sería como la estructura del libro. Puedo borrarlo. Y el libro se compone de 6 secciones. Tenemos 6 secciones. La primera sección es el amor de Dios. Es el amor de Dios hacia su pueblo. Y ella lo podemos ver en los versículos, en el capítulo 1, del versículo 2 al 5. Pero antes de entrar a esta sección, que es el amor de Dios para su pueblo, vamos a hablar del contexto histórico, de dónde viene este pueblo y por qué están en esa situación. El contexto histórico donde se escribe el libro de Malaquías es aproximadamente el siglo V antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente del 450, donde se escribe el libro de Malaquías. En ese contexto, el pueblo de Israel viene de un destierro, de un exilio, que le llaman el exilio babilónico. Han pasado varios años viviendo en Babilonia, exiliados bajo el yugo de los babilónicos. Luego, Babilonia cae por medio de los medos y los persas. Entonces Ciro el Grande llega al poder y Ciro decreta que el pueblo de Israel vuelva a su tierra, donde han sido expulsados, pero Ciro decreta que pueden volver nuevamente a su tierra. Entonces, en ese contexto, ellos regresan a su tierra, pero como es gente que viene del extranjero a volver a poblar, y comienzan a organizar el pueblo, o sea, se vuelve a fundar la nación, se ponen sacerdotes, se construye el templo. Ustedes pueden ver eso en el libro de Nehemías y Malaquías, que se construye el templo. Pero a pesar de eso, que el pueblo viene del exilio y está nuevamente volviendo a organizarse, viven en una extrema crisis de pobreza y también en desigualdad social. Entonces, el libro de Malaquías se va a caracterizar por la queja del pueblo ante Dios, por los sufrimientos que están pasando de pobreza y miseria. Se va a caracterizar por eso, porque el pueblo le va a reclamar a Dios que dónde están las promesas que Él les había hecho de prosperarlos, de darles la tierra, de que iban a fluir leche y miel de esa tierra. Entonces ellos le reclaman a Dios porque están en la tierra prometida,
está el templo de Dios ahí, están los sacerdotes, van al culto, celebran las fiestas que Jehová les ha pedido, pero sin embargo viven en crisis económica, de pobreza, angustia, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación, ellos le reclaman a Dios y le dicen que ¿dónde están las promesas que Él les había hecho? Entonces viene Dios, ante eso les responde con el amor. Por eso, la primera parte del libro de Malaquías, que es la primera sección, se llama, o yo le he puesto ahí, el amor de Dios hacia Israel, que está del capítulo 1, del versículo 2 al 5, y dice de la siguiente manera: dice el Señor, yo los amo. Ustedes preguntan, ¿en qué se nota que nos amas? O sea, Dios les está diciendo, yo los amo a ustedes. Pero el pueblo dice, ¿y en qué se nota que nos amas? Y mira cómo estamos mal, estamos arruinados, estamos en pobreza, en miseria. ¿En qué se nota que tú nos amas? Le responde el pueblo a Dios. Y él dice, yo los amo, les dice él. Y dice, oráculo del Señor, ¿no eran hermanos Jacob y Esaú? Sin embargo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Convertí sus montes en un desierto y di su herencia a los chacales del desierto. Si Edom dice, aunque estemos deshechos, reconstruiremos nuestras ruinas, el Señor Todopoderoso replica, ellos construirán y yo derribaré, y los llamarán tierra malvada, pueblo de la ira perpetua del Señor. Cuando ustedes lo vean con sus ojos, dirán, la grandeza del Señor desborda la frontera de Israel. Dios les dice, yo los amo, y el pueblo, si no nos amás, si mira cómo estamos. Pero Él les dice, yo los he elegido. Por eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entre medio de los pueblos, ustedes son mis elegidos, le dice el Señor a Israel. Ustedes son, por eso aborrecí a Esaú, a Edom. ¿Para qué? Para que ustedes vean las maravillas de la elección que yo he hecho por ustedes. A pesar que están sufriendo, a pesar que están de esa manera, yo los he elegido en medio de tantos pueblos a ustedes, les dice el Señor. Por eso yo los amo, les dice el Señor al pueblo de Israel. Y luego, en la segunda sección, o sea, la primera sección es el amor de Dios hacia su pueblo. La segunda sección es pecados de los sacerdotes, porque el Señor les dice, bueno, yo los amo a ustedes y a ustedes los he elegido en medio de tantas naciones. Pero ¿por qué están así? Ahí viene la respuesta de Dios, porque el pueblo dice, ¿y por qué dice que nos amás si estamos fregados? Entonces el Señor les da otra respuesta y dice, están así porque han pecado. Y en el capítulo, digamos, en esta sección del capítulo 2, de la sección 2, pecados de los sacerdotes, lo podemos ver en el capítulo 1, del versículo 6 hasta el capítulo 2:9, que sería la sección 2. Pecados de los sacerdotes, capítulo 1, sería el versículo 6 hasta el capítulo 2 y versículo 9. Esa sería la sección donde el Señor les dice el por qué están así. El por qué están así. Y les dice, el hijo honra a su padre, el servidor a su señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está el honor que me pertenece? Si yo soy el Señor, ¿dónde el respeto que se me debe? El Señor Todopoderoso les habla a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, ustedes que preguntan,
¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y ahí, si ustedes siguen leyendo, sigue la lista del por qué. Porque los sacerdotes habían descuidado el culto, habían descuidado el sacrificio que se había dado al Señor y llevaban animales que no servían. O sea, la gente llevaba animales que no servían, los sacerdotes los recibían y hacían los sacrificios. Por eso sigue diciendo el texto: traen a mi altar pan manchado y encima preguntan, ¿con qué te manchamos? ¿Con pretender que la mesa del Señor puede ser despreciada? Que traer víctimas ciegas no es malo, que traerlas rengas o enfermas no es malo. Ofrézcanle a su gobernador a ver si le agradan y les muestra su favor. Y sigue hablando ahí la palabra. Dice el Señor Todopoderoso: eso traen y pretenden que Él les muestre su favor. Pues bien, dice el Señor Todopoderoso, imploren a Dios para que Él les tenga piedad. Entonces, el pueblo viene de un contexto viene del exilio, viene a reorganizar la nación, pero se encuentran que están en pobreza, en crisis económica, etcétera, etcétera. Y le reclaman a Dios que por qué están así, ¿por qué decís que nos amás si estamos así? Y entonces viene el Señor y le dice, ajá, yo los amo, pero ustedes están así por esto, esto y esto y esto que acabamos de leer. Los sacerdotes han descuidado el culto al Señor. O sea que hacen sus funciones sacerdotales, pero hacen, o sea, cosas como que no importa, Entonces Dios les reclama y les dice, lleven algo rengo donde su gobernante a ver si le va a gustar. Por eso están así, les dice el Señor. Y por eso yo les decía al principio que el mensaje del libro de Isaías es un mensaje existencial, donde da respuesta a problemas concretos y también exhorta en problemas concretos. Por eso, quizás muchos de aquí han de preguntar, o están en una situación difícil y se preguntan, Señor, ¿por qué estoy así si yo soy tu hijo? Si yo te amo, vengo a los cultos, doy la ofrenda, vengo a esto y esto a la iglesia, pero ¿por qué estoy así? Entonces posiblemente en algo está fallando. En el caso de los sacerdotes que se preguntaban, ¿por qué decís que nos amás? Entonces le dice el Señor, por esto, esto y esto. Y ahí sigue la lista de lo que está sucediendo. Desde donde sale el sol y hasta su ocaso es grande mi fama en las naciones, y en todo lugar me ofrecen sacrificios y ofrendas puras, porque mi fama es grande en las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes, en cambio, profanan cuando dicen, la mesa del Señor está manchada y su comida no vale la pena. El Señor dice, yo a ustedes los he elegido, aunque en otras partes me ofrecen sacrificios mejor que el de ustedes. Mejor que el de ustedes. Yo no tengo necesidad de ustedes. En otras partes me ofrecen cosas mejores. Pero la cosa es con ustedes. Porque a ustedes los amo, le dice el Señor a los israelitas. Y así sucesivamente, ahí podemos ver. Y también otra crítica del Señor a los sacerdotes es que han descuidado la enseñanza del Señor. O sea, primero los sacerdotes ofrecen sacrificios que no valen la pena. También han descuidado la enseñanza. Y no es que la hayan descuidado, sino que la han torcido. Ustedes pueden leer del capítulo 2 en adelante, la enseñanza está torcida. Enseñan a la gente una enseñanza distorsionada que no corresponde al mensaje de Dios. Y Él les dice en el capítulo 2, versículo 1, y ahora les toca a ustedes, sacerdotes, si no me obedecen y no se proponen honrarme, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré mi maldición, maldeciré sus bendiciones, y los maldeciré porque no hacen caso. Miren
miren que les arranco el brazo y les arrojo basura en la cara, la basura de sus fiestas. Entonces sabrán que yo les envié este mensaje. Mientras duraba mi alianza con Leví, dice el Señor Todopoderoso, mi alianza con él era de vida y de paz. Se la di para que me temiera, respetara y reverenciara mi nombre. Una doctrina auténtica llevaba en la boca y sus labios no se hallaban maldad. Se portaba conmigo con integridad y rectitud y apartaba a muchos de la culpa. Está diciendo que el sacerdote Leví tenía enseñanza verdadera y no había maldad en sus labios. Le está diciendo a los sacerdotes. En cambio les dice, labios sacerdotales han de aguardar el saber y en su boca se busca la doctrina, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se apartaron del camino, hicieron tropezar a muchos con su doctrina y pervirtieron la alianza con Leví, dice el Señor Todopoderoso. O sea, aquí en Malaquías está atacando bastante fuerte a los sacerdotes. Primero, que ofrecen un culto y ofrendas que no sirven ante el Señor. Segundo, han torcido la enseñanza. Unos han torcido la enseñanza y otros no quieren enseñar. Es lo que está pasando ahí. Luego tenemos la sección tercera. La sección tercera que está en el capítulo que sería condenación de los matrimonios mixtos, se llama. O sea que aquí Malaquías está condenando a aquellos israelitas que se han casado con gente que no es del mismo pueblo y que lo llevan a la idolatría. Porque en ese contexto cada nación tenía sus propios dioses. Entonces, un israelita que se casaba con una mujer o con un hombre que no era del pueblo de Israel, tenía otras creencias. Entonces, Malaquías está condenando esos matrimonios, porque esos matrimonios no es que sean malos en sí mismos, sino que porque llevan a la idolatría. Porque llevan a la idolatría y llevan a alejarse del Dios verdadero para inclinarse a dioses ajenos. Entonces, por eso, en la tercera sección, tenemos la denuncia de matrimonios mixtos y también de matrimonios mixtos y la infidelidad. Y la infidelidad. Eso está en el capítulo 2 del versículo 10 al 16. Sería esta parte, la parte número 3, capítulo 2 del versículo 10 al 16. Es la denuncia de los matrimonios mixtos y de la infidelidad. No sé si tienen preguntas hasta el momento. ¿Se está entendiendo el mensaje de Malaquías, que tiene que ver con un diálogo donde Dios le dice a su pueblo y el pueblo le reclama? ¿Está entendiendo? ¿Hay preguntas o comentarios hasta el momento? No tengan pena, si tienen alguna duda, háganla saber. No hay dudas. Entonces, ustedes son inteligentes, o yo soy genial, o no, o ninguna de las dos cosas. Entonces, en la tercera sección, o sea, porque la pregunta del pueblo es: ¿por qué estamos así? Esa es la pregunta. ¿Por qué estamos así? Entonces Dios comienza a responderle: están así porque yo los amo, dice: yo los amo, los he elegido en medio de tantas naciones, los amo a ustedes, pero están así primero porque los sacerdotes no cumplen con el culto y andan enseñando cosas que no son. Otra cosa es
están así porque hay matrimonios que llevan a la idolatría y se apartan del Señor y de su camino. Y también le dice, están así porque practican la infidelidad. No son fieles a su esposa, les dice el Señor. Practican la infidelidad. Por eso están así, les dice el Señor a este pueblo en el contexto de Malaquías y también a nosotros. Entonces, el capítulo 2, del versículo 10 al 16. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué uno traiciona a su hermano profanando la alianza de nuestros antepasados? Judá traiciona en Jerusalén, se cometen acciones horribles. Judá ha profanado el santuario que el Señor ama y se ha casado con la hija de un Dios extranjero. Ahí está Malaquías denunciando los matrimonios mixtos, matrimonios que llevan a la idolatría, matrimonios que llevan a apartarse del culto a Yahvé y de su camino. Entonces, para Malaquías eso es profanar la santa ciudad de Dios, donde llevan a mujeres que no pertenecen a ese pueblo y también apartan a los siervos de Dios del camino de Dios. Entonces Malaquías también está denunciando eso y Dios le está diciendo al pueblo, también por eso están así. Por eso están así también. Y luego sigue diciendo, el hombre que así procede, quien quiera que sea, testigo o defensor, lo excluya el Señor de las tiendas de Jacob, de los que traen ofrendas al Señor Todopoderoso. Y hacen otra cosa, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y lamentos, porque no se fija en su ofrenda ni la acepta de sus manos. Imagínense, esta gente viene al culto, llora, da ofrenda, se revuelca de llanto por Dios y el Señor no le recibe. No le recibe porque han profanado su lugar santo. Por eso dice, el hombre, dice, y hacen otra cosa, dice, cubren el altar del Señor con lágrimas. Pues ahí vienen a llorar allá al altar, llantos y lamentos, porque no se fija en su ofrenda ni la acepta de sus manos. Señor, ¿por qué no aceptas mi ofrenda? Y el Señor dice, ¿por qué? Preguntan, ¿por qué sucede esto? Que no nos hace caso y aquí estamos en el templo llorando, clamando, pero ¿por qué no nos hace caso? Se pregunta el pueblo. Porque el Señor es testigo de que has sido infiel a la mujer de tu juventud, aunque era compañera tuya, esposa de la alianza. No los ha hecho él un solo ser de carne y espíritu. Aquí está esto, miren, aunque vengas a llorar y a gritar aquí, no voy a aceptar tu ofrenda. Y les dice, ¿por qué? Porque sos infiel. Que sos infiel a tu esposa. Así le está diciendo aquí literalmente, no sé cómo dice en la Reina Valera, en su versión. ¿Alguien puede leer ese versículo de la Reina Valera? Del versículo 13 al 14 del capítulo 2. Porque Él no acepta más con agrado la ofrenda de vuestras manos. Preguntáis por qué el Señor es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. O sea que está claro también ahí en la Reina Valera. ¿Se entiende eso? Está claro también. Y dice en el 15, ¿no los ha hecho Él una sola carne y un espíritu? ¿Y qué busca este único ser? Una descendencia dada por Dios. Así que cuiden su espíritu para no ser
infieles a la esposa de su juventud, porque él aborrece y se divorcia, dice el Señor, Dios de Israel, cubre su vestido de violencia, dice el Señor Todopoderoso, y no sean infieles, les dice al pueblo. Entonces, otra vez volvemos. El pueblo se pregunta, mira, ayunamos, oramos y seguimos fregados. ¿Por qué? Y decís que nos amás. Entonces viene el Señor y les hace una lista. Desde los sacerdotes hasta el pueblo están en pecado. Esa es la respuesta de Dios. Esa es la respuesta de Dios para su pueblo. Y luego, en la sección 4, que ya llevamos, ya serían 1, 2, 3, ahora entramos a la sección 4. Puedo borrar esto para escribirlas. Pero no hay preguntas hasta ahorita, estamos bien, se está entendiendo cómo está dividido el libro de Malaquías. En la sección 4 aparece el día de Jehová o el día de Yahvé, que ya es el día del juicio. Y aquí tenemos el día de Yahvé en el capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3 y versículo 5. Tenemos ahí el día de Yahvé. La primera parte es, el pueblo se pregunta, ¿por qué estamos así? Ya dije, te amo, y los he elegido en medio de muchos pueblos, a ustedes los amo, y están así por esto, esto y esto. Y si siguen así, viene el día del juicio. Así le dice el Señor. Entonces, en el capítulo 2, del versículo 17 en adelante, les dice: con sus palabras cansan al Señor. Preguntan, ¿por qué lo cansamos? ¿Por qué dicen que el que obra mal agrada al Señor y que Él se complace en tales hombres? Y añaden, ¿dónde está el Dios justo? O sea, aquí hay una queja que supuestamente al malo le va bien y al bueno siempre le va mal. Entonces se preguntan, ¿y entonces dónde está el Dios justo si Él se agrada del malvado? Porque al malvado todo le sale bien. En cambio al justo todo le sale mal. Entonces, ¿dónde está ese Dios justo? Se preguntan en este texto. Y luego viene la respuesta. Miren, yo envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. De pronto entrará en el santuario el Señor que buscan, el mensajero de la alianza que tanto desean. Mírenlo entrar, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién resistirá cuando Él llegue? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será fuego de fundidor, blanqueador de lavandero. Se sentará como fundidor a refinar la plata y refinará y purificará como plata y oro a los levitas. Y ellos ofrecerán al Señor ofrendas legítimas. Entonces agradará el Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en tiempos pasados, como en años remotos. Los llamaré a juicio, seré testigo exacto contra hechiceros, adúlteros y aquellos que juran en falso, contra los que defraudan al obrero en su sueldo, oprimen a viudas y huérfanos y atropellan al emigrante sin tener respeto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces les dice, va a venir el día en que va a venir el mensajero del Señor, y ¿quién lo va a resistir? Porque lo va a pulir como el oro, no como el oro, que como el oro. Entonces
y les dice, ¿por qué? Ese día también va a ser un día de juicio. Y aquí le pone una lista de pecados. Una lista de pecados que se está cometiendo también en el pueblo de Israel. Les dice en el versículo 5, los llamaré a juicio, seré testigo exacto contra los hechiceros, contra los adúlteros y aquellos que juran en falso, contra los que defraudan al obrero en su sueldo, oprimen a viudas y a huérfanos y atropellan al emigrante sin tener respeto, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos pecados de corte, digamos, social también, pecados de hechicería, de adulterio, y también pecados de aquellos que tienen gente trabajando y no les pagan. Pecados de aquellos que oprimen al huérfano y a la viuda, porque en esa época el huérfano y la viuda y el emigrante era la gente más desvalida, porque no tenía quien por ellos. La viuda no tenía que un marido respondiera por ella, el huérfano no tenía padres que respondieran por él, y el emigrante está lejos de su tierra y por lo tanto es un tipo que no tiene quien por él también. Entonces vienen estos israelitas y se aprovechan de esa debilidad de la viuda, se aprovechan de la debilidad del huérfano y se aprovechan de la debilidad del emigrante. Y entonces le dice el Señor, miren, por esos pecados exactos los voy a probar. O sea, no va a haber un juicio amañado como los que se dan hoy en día, sino que va a ser exacto cuando venga el día de Jehová. El día de Jehová. Y nadie dice podrá sostenerse. ¿Quién podrá sostenerse ante el día de Jehová? Y por todos esos pecados que están cometiendo va a ser un juicio exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí lo interesante es que cuando hablamos de pecados, solo hablamos de pecados internos, que pensamos mal, que codiciamos, etcétera, etcétera. Pero aquí el Señor está señalando pecados que muchas veces no se señalan, que es de la injusticia, donde la gente tiene, el hermanito tiene a 10 trabajando y no les paga. No que con mentiras, no hombre, ya te voy a dar un adelantito y ahí lo va teniendo y explotándolo. Donde también muchos hermanitos también se valen de la gente indefensa y la explotan y la oprimen. Entonces el Señor dice, ajá, por eso te voy a juzgar exactamente, por esos pecados. Y también hay hermanitos que como el Señor no les da respuesta, van donde los brujos. Entonces, por esos pecados dice, exacto te voy a juzgar, les dice el Señor. Dice el Señor a este pueblo. Entonces tenemos ahí la sección 4, el día de Jehová. Y ya para ir avanzando porque el tiempo corre, tenemos la sección 5. Y aquí este es un tema bien delicado, la sección 5, porque recuerden, lo que venimos hablando es, el pueblo está fregado y se preguntan, ¿por qué estamos así? Si vos decís que nos amás. Y el Señor dice, sí, yo los amo, los he elegido a ustedes los he elegido. Pero están así por esto y esto y esto. ¿Y por qué estamos acabados? Por esto y esto. Ahora viene la sección 5, que es el diezmo, que es un tema complicado, el diezmo, que está en el capítulo 3. El diezmo, capítulo 3, del versículo 6 al 16. Entonces, lo que estamos haciendo es, hacia la queja del pueblo, Dios le está respondiendo por qué está así su situación. Ya vimos que, porque los sacerdotes no hacen lo que tienen que hacer bien, no enseñan lo que tienen que enseñar, el pueblo se ha vuelto a dioses extranjeros por medio de matrimonios que no corresponden y también han sido infieles con su esposa y también
cometen pecados de hechicería, oprimen a los pobres, no le pagan a los trabajadores. Entonces, por eso el Señor dice, están así. Y luego sigue aumentando la lista. ¿Por qué están así también? Porque por el diezmo. Porque en esa época estaba descuidado el templo. Porque el diezmo sirve para sostener a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, si la gente no pagaba o no daba su diezmo y su ofrenda o sus tributos, entonces el sacerdote y el levita no tenían cómo alimentarse ellos y su familia, y por lo tanto tenían que ir a trabajar no en las cosas del Señor, sino que en las cosas del mundo, porque tenían que ver cómo sustentaban a su familia. Entonces el Señor le recrimina eso al pueblo. Ustedes han descuidado el templo del Señor porque no dan sus diezmos ni sus ofrendas. ¿Cómo se descuida el templo del Señor? O sea, porque no hay dinero para darle mantenimiento, no hay dinero para pagar a los que hacen la limpieza en el templo, no hay dinero para pagarle a los sacerdotes para que hagan el sacrificio en el templo. Entonces el Señor le recrimina eso al pueblo y les dice, por eso también ustedes están fregados, porque también han descuidado, aparte que han pecado, también han descuidado el templo de Dios. Entonces tenemos ahí la sección 5, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Versículo 6 en adelante. Yo, el Señor, no he cambiado, y ustedes, hijos de Jacob, no han acabado. Desde los tiempos de sus antepasados se apartan de mis preceptos y no los observan. O sea, pueblo terco. Vuelvan a mí y me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes dicen, ¿por qué tenemos que volver? O sea, como decir, no hombre, si nosotros estamos bien, somos buenos creyentes, estamos bien, ¿y por qué decir que tenemos que volver si estamos bien? El Señor les dice, puede un hombre defraudar a Dios como ustedes intentan defraudarme? Le pregunta el Señor. Como la Reina Valera dice, ¿puede un hombre robar a Dios, verdad? ¿Cómo dice? ¿Robará el hombre a Dios? Aquí dice, ¿puede un hombre defraudarme como ustedes quieren defraudarme? Les pregunta, por eso les decía que aquí es un diálogo, lo que decía la tesis, la antitesis y la tesis. O sea, el argumento de Dios, el argumento del pueblo y los sacerdotes, y luego el argumento de Dios nuevamente. Ahí se mira la diatriba o el diálogo que tiene Dios. Entonces les pregunta, ¿puede un hombre defraudar a Dios como ustedes intentan defraudarme? Ustedes dicen, ¿en qué te defraudamos? O sea, si estamos bien, nosotros cumplimos con todo lo que tú querés, ¿en qué te defraudamos? Y dice el Señor, en los diezmos y tributos. Ustedes dicen, ¿en qué te defraudamos? En los diezmos y tributos. Han incurrido en maldición, porque toda la nación me defrauda. Traigan íntegros los diezmos al tesoro del templo, para que haya sustento en mi templo. Hagan la prueba, dice el Señor Todopoderoso, y verán cómo les abro la compuerta del cielo y derrocho sobre ustedes bendiciones en abundancia. Entonces, aquí viene, ¿y por qué estamos fregados? Por esto también. Y todavía dicen, no Señor, si nosotros somos íntegros, ¿en qué te hemos defraudado? Ahí se mira el diálogo, ¿sí o no? Ahí se mira el diálogo que decíamos al principio, Dios, el pueblo, y luego Dios responde. Es lo que decía la estructura al principio. Entonces,
el sacerdote no tiene que comer. Entonces, traigan el diezmo para que haya alimento en mi casa, les dice. O sea, para que el sacerdote tenga su frijolito, él y su familia que están al servicio de Dios. Entonces, y dice, y pruébenme en esto, pruébenme. Y ahí dice, y el Señor Todopoderoso, y verán, dice, cómo les abro las compuertas del cielo y derrocho sobre ustedes bendiciones en abundancia. ¿Por qué? Porque el pueblo está fregado, no tienen dinero, están en crisis económica. Y el Señor les hace la lista del por qué están así. Y esta listita, o sea, dice, aquí viene él, vaya, miren, conviértanse, traigan los diezmos y van a ver que van a salir de la crisis. Y pruébenme. Y aquí me gusta cómo traduce esta versión. Porque dice, y verán cómo les abro las compuertas de los cielos y derrocho sobre ustedes bendiciones en abundancia. Ese término derrochar tiene mucha significación. O sea, derrochar tiene mucha significación. Entonces, tenemos allí otra listita del por qué el pueblo está en crisis, según el libro de Malaquías. Ahora vamos a la última sección, que es la sección 6. Que esta tiene que ver también con el juicio de Dios. Es parecida a la anterior, con la diferencia de que en este caso son los infieles. En este caso son los infieles, en este caso son los fieles. Son los fieles que se quejan. Puchica, tanto que me guardo para el Señor, le soy fiel, cumplo con todo. Y Dios mismo sabe que es cierto. Entonces, los fieles se quejan. Así como el Salmo 73. Que el Salmo 73 dice, en vano he guardado mi corazón y he limpiado mis manos. Se lamenta el Salmo 73. Porque cuando veo, dice, al impío, tan próspero, tan gordo, dice que hasta los ojos se le salen de la gordura. Así es el Salmo 73. Hasta los ojos se le salen de la gordura. Y cómo blasfeman contra Dios. Y la gente lo sigue, dice, la gente dice, ¿quién sabe más que este? Ni Dios sabe como este sabe. O sea, son populares. Y dice, y todavía mueren llenos de días, dice, es decir, mueren viejitos. Y entonces en vano, dice, he guardado mi alma, mi corazón para el Señor. Y dice, estuve a punto de resbalar cuando entré al templo del Señor y me di cuenta de que Dios, dice, los ha preparado para el día de su ira al impío. Por eso el justo también se queja. Por eso encontramos también a Habacuc, que también se queja. Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar fregados? ¿Hasta cuándo, Señor, va a estar esta situación? El Señor le responde. Y luego dice Habacuc, aunque en las vides no haya fruto, ni tampoco haya ganado, con todo me gozaré en el Señor. Porque el justo también tiene derecho a quejarse, pero el Señor le da la respuesta. Calmate, tené paciencia, porque en aquel día vas a tener tu recompensa. Entonces, en este caso, aquí los infieles están quejándose con Dios. Aquí en el día del juicio, sería, no es aquí, no, que en el día del, pero aquí también, entre los dos entran. Aquí los fieles se quejan y le dicen al Señor,
tenemos ahí el 3, 13 al 21. 3, 13 al 21. Miren, poco a poco hemos ido leyendo casi todo el libro. 3, 13, 21. Dice el Señor, sus discursos son insolentes contra mí. Y ustedes todavía preguntan, ¿en qué te ofenden nuestras palabras? Porque dicen, no vale la pena servir a Dios, porque ¿qué sacamos con guardar sus mandamientos y andar enlutados ante el Señor Todopoderoso? Tenemos que felicitar a los arrogantes. Los malvados prosperan, desafían a Dios y quedan sin castigo. Así comentaban entre sí los fieles del Señor. Así comentaban entre sí los fieles del Señor que estiman su nombre. O sea, están quejándose. Están quejándose. Lo vuelvo a leer. Dice el Señor, sus discursos son insolentes contra mí. Y ustedes todavía preguntan, ¿en qué te ofenden nuestras palabras? Porque dicen, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos y andar enlutados ante el Señor Todopoderoso? Tenemos que felicitar a los arrogantes. Los malvados prosperan, desafían a Dios y quedan sin castigo. Esto nos pasa a diario en este país. Cuando vemos a aquellos que con toda arrogancia hacen y deshacen, y uno se queda impotente sin poder hacer nada. Y uno dice, ¿qué pasa, Señor? Entonces el Señor les dice, así comentaban entre sí los fieles del Señor, dice. El Señor atendió y lo oyó. O sea, aquí este juicio de Dios, los fieles están diciendo, mira, Señor, tanto malvado, tanto ingrato. Y no les pasa nada a los tipos. Allá andan felices, viven bien, mueren viejitos. Nada les pasa. Los fieles, así comentaban, dice, así se oía, así decían los fieles del Señor. Dice el Señor Todopoderoso, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad. Los perdonaré como a un padre al hijo que le sirve. Entonces verán la diferencia entre buenos y malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Miren que llega el día ardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Ese día futuro los quemaré y no quedará en ellos rama ni raíz, dice el Señor Todopoderoso. O sea, aquí el Señor le da respuesta a sus fieles que con toda, digamos, con todo derecho dicen, mira, Señor, ¿y qué pasa pues? Somos tan fieles que guardamos tus palabras, tus mandamientos, y vemos estos impíotes que no les pasa nada. Entonces el Señor les dice, espérense, espérense. Porque ahí bien, lo que dice fuerte, les dice, miren que llega el día ardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Ese día futuro los quemaré y no quedará de ellos rama ni raíz, dice el Señor. Es decir, se los va pero a terminar. Entonces la respuesta que Dios le da a los fieles que se quejan con Él, dice, espérense porque el día del juicio estos van a ser como la paja. ¿Saben ustedes qué es la paja? No es que estamos dando casacas, sino que la paja que es algo seco que con el fuego, pero
enciende así, se consume así. Así como cuando los montes que están bien secos les arden en las llamas de fuego, es algo rápido y fulminante. Así dice el Señor, van a ser los arrogantes, les dice, dice los arrogantes y malvados, así será con ellos. Así que tengan paciencia, les dice el Señor a los fieles, que en aquel día cada quien tendrá su recompensa. Ustedes manténganse siempre fieles, les dice, porque van a tener su bendición. Y aquellos perversos y arrogantes también tendrán su fuego abrasador y destructor. Ahí vemos ya un tema escatológico en el libro de Malaquías. Ya le dice, miren, las cosas no se definen ahorita, pero allá se van a definir. Allá se van a definir. Así que tengan paciencia y manténganse fieles, les dice el Señor a este pueblo. Entonces, y luego sigue y les dice, pero a los que respetan mi nombre, los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus alas. Saldrán saltando como terneros del establo, pisotearán a los malvados que serán como polvo bajo la planta de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está para unos juicio, para otros bendición. Y luego finaliza en el 22, que supuestamente según los especialistas ya es un texto que es canónico, pero que el libro de Malaquías finaliza en el versículo 21, pero ahí se metió el 22 y en adelante para ya hablar ya de Elías, porque en esa parte ya se dice, recuerden la ley, los preceptos y mandatos que yo les encomendé en el monte Horeb a mi siervo Moisés para todo Israel, y yo les enviaré al profeta Elías antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Reconciliará a los padres con hijos e hijas con padres, y así no vendré yo a exterminar la tierra. Ahí finaliza el libro de Malaquías, que ya es como decir, miren, guarden los mandamientos de Dios para que en aquel día cuando Él venga estén listos. Entonces, ahora bien, esta sería como la estructura y el mensaje del libro de Malaquías, que tiene que ver con eso de lo que yo decía, con el existencialismo, que son respuestas a la vida que se está viviendo en esa época, a la vida diaria, que el pueblo pregunte, ¿por qué estamos así? Dios responde y les dice, están así, así, por esto y esto y esto. Y los justos dicen, Señor, pero hemos sido fieles porque también estamos fregados. Espérense que yo voy a hacer juicio en aquel día y ustedes van a ser bendecidos. Entonces, esa, digamos, es así de manera corridita y rápida la estructura del libro de Malaquías, y el mensaje que se quiere transmitir es un mensaje primero de exhortación, un mensaje de exhortación para que el pueblo se convierta, y también un mensaje de bendición y de esperanza. Un mensaje que el Señor dice, si ustedes se convierten a mis caminos, van a ser bendecidos, porque el Señor les señala los pecados donde el pueblo está fallando, y si se convierte de esos malos caminos, Él les va a dar bendición hasta que sobreabunde. Como dice en esta versión, va a derrochar las bendiciones. Así que, ahora bien, ¿qué mensaje podemos sacar de este libro para nuestra vida actual, aquí y ahora? ¿Será que estamos también viviendo de manera similar de lo que denuncia Malaquías o denuncia el Señor por medio de Malaquías? ¿Será que nos quejamos y nos preguntamos por qué estamos así? Si yo doy el diezmo,
doy la ofrenda, voy al culto, estoy así, así. Ajá, pero el Señor en este momento te está redarguyendo por medio del Espíritu y está diciendo en qué está fallando. Porque a veces uno, no, es que yo no sé, dice uno. Claro que uno sabe en qué está fallando. Así que la respuesta de Dios es, ante tu situación, que vos te preguntas, Señor, ¿y por qué esto y esto? Señor, ¿y por qué esto y esto? Entonces la respuesta de Dios es, examinate en qué está fallando. ¿Está fallando en tu entrega a Dios? ¿Está fallando que andar detrás de una, como dicen, de una filistea que te va a apartar de los caminos de Dios? O de un filisteo también que te va a apartar de los caminos de Dios. ¿Estás siendo fiel con el apoyo que das a la iglesia para que se sostengan los ministerios? ¿O estás reteniendo la bendición que Dios te ha dado para que la compartas, te la estás quedando con ella? O si tenés empleados, ¿le estás pagando bien o no les estás pagando? No que ahí los tenés dormidos, esperate. Y aquellos allá con la familia aguantando hambre y tú con el gran banquete en tu casa, del esfuerzo de ellos. Eso también se denuncia ahí. Estás aprovechándote de los débiles, porque sabes que son débiles. Entonces, por ahí va la cosa. Y también, dentro de este contexto, también hay gente justa, que está fregada y, Señor, ¿y por qué pasa esto? Los justos. El Señor les dice, espérense, que yo los voy a bendecir a ustedes, pero en su tiempo. Pero permanezcan fieles y sigan adelante, les dice el Señor. Amén, hermana. Inclusive cristianos de que mantienen que el diezmo solo lo contemplaba el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento supuestamente ya eso queda. Efectivamente el diezmo casi solo en el Nuevo Testamento no aparece, solamente la única vez que aparece el diezmo en el Nuevo Testamento es cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes diezman el eneldo y el comino, pero les hace falta practicar la justicia y la misericordia. Y estas cosas, dice, les es necesario hacer sin dejar de hacer las otras. Es decir, les dice, está bien, den el diezmo, pero también practiquen la justicia y la misericordia. Hagan las dos cosas. Esa es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Pero el diezmo y la ofrenda es un sistema de recaudación de fondos. Es un sistema de recaudación de fondos. En la iglesia se llama diezmo y ofrenda. Allá afuera se llaman impuestos, se llama IVA. Es lo mismo. ¿Para qué sirve el impuesto del gobierno? Para sostener la estructura administrativa. Ahí mantenemos un montón de diputados, etcétera, etcétera. Y también para sostener el país con educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura. Para eso sirve el impuesto que nos quitan, que es el 13%, más también los que ganan bien les quitan la renta. Entonces, de la misma manera, la iglesia necesita también recaudar fondos para darle mantenimiento al local, para sostener a los líderes que se dedican de tiempo completo a la obra. De esa misma manera lo hace la iglesia. Entonces, el diezmo no está contemplado en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento era lo mismo, un sistema de recaudación de fondos para sostener el templo y a los que trabajaban en el templo. Entonces, de la misma manera, en el Nuevo Testamento aparece la ofrenda. Entonces, y aquí, como lo plantea Pablo, va más allá que el diezmo, porque Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, ni por qué dice, ni por
ni por tristeza, sino que conforme Dios lo haya prosperado. Entonces, si Dios te ha dado buen billete y te ha prosperado, también ahí tenés que soltarlo. Llame como Caixa y Luna. Pero lo que quiero decir es que evidentemente el término diezmo no existe en el Nuevo Testamento, pero así se llama diezmo. Podemos ponerle otro nombre, podemos ponerle sostenimiento económico para la iglesia, pero el diezmo y la ofrenda es un sistema de recaudación de fondos para sostener los ministerios y para sostener la iglesia. En la iglesia se llama diezmo y ofrenda. En el mundo se llama impuesto, aunque aquí es voluntario. Allá no, allá usted compra un chicle y le cobran el 3%, 13%, se lo quitan. Aquí es voluntario, pero es un sistema de recaudación de fondos para el mantenimiento de la obra. O sea, no sé si me entienden. Allá en el Estado, el gobierno es lo macro, que se llama impuesto. Aquí es en lo pequeño, en lo local de la iglesia, en lo local, en lo micro, que se llama diezmo o ofrenda, pero es un sistema de recaudación de fondos. Esa es entre lo que el gobierno nos quita con el diezmo, la única diferencia es que aquí es voluntario y allá se lo quitan. Por eso se llama impuesto, aquí es voluntario. Pero sí la iglesia necesita un sistema de recaudación de fondos para mantener la obra. ¿Me entienden o no me entienden? Amén. Sí, hermanos, para abundar en el tema, hay una situación bien importante y es el licenciado mencionaba algo existencial, lo que es el relato del libro. Y lo existencial implica que el diezmo es una existencia de fe. Y lo menciona el libro. Ahora, le voy a abrir las ventanas de los cielos. Eso es una existencia de fe, que no lo va a hacer aquel que no cree y no vive esa existencia de creerle a Dios que le va a abrir las ventanas de los cielos. Claro. Ese es el punto, hermano. Gracias, hermano Mario Pablo, me alegro de verlo. Tenía tiempo de no verlo, me alegro mucho. Claro, esa es la ventaja, que lo que nos quita el gobierno supuestamente debe de reflejarse en obras sociales, en salud, vivienda, seguridad, etcétera, etcétera. Supuestamente. En cambio aquí lo que usted da a la iglesia, Dios le va a dar así como dice la versión que hemos leído, va a derrochar en usted. Así dice, aprobame, voy a derrochar. Es decir, te voy a bendecir, y tiene que ver mucho con la fe. Con la fe, allá le quitan a uno, aquí no, aquí es voluntad y con fe. El 10%, ¿qué se dice? Con respecto a eso quería preguntar. El diezmo. ¿Sí? Mire, en el Antiguo Testamento era más del 10%. Y también a uno le quitan más del 10% en el gobierno. Por ejemplo, los quitan el 13% del IVA, el 10% de renta. ¿Cuánto es ahí? 23. Paga impuestos de la alcaldía. No sé cuánto se paga, pero se paga. Paga vialidad, o lo para andar caminando, le cobran porque ande caminando en acera. Entonces cuando usted viene a sumar, casi le quitan el 60% de lo que uno gana. Entonces, en el Antiguo Testamento también era, porque usted daba el diezmo, pero cuando usted sumaba era más que el diezmo. Era más que el diezmo, que la 10ª parte, pero eso no es, digamos, no está grabado en piedra, digamos. Por eso el Antiguo Testamento ya no habla de 10%, sino que habla conforme Dios te ha prosperado. Entonces puede ser menos del 10% o puede ser más del 10%, porque si te ha prosperado poquito, de poquito se da. Perdone que hable así de tú. Y si has prosperado bastante, entonces también así hay que dar. O sea, ahí el Nuevo Testamento ya no pone limitantes. Ya no pone limitantes, no que pone en el grado de fe y de gratitud
que el creyente tenga hacia Dios. Si Dios te ha dado, digamos, te ha prosperado en abundancia, entonces el desafío del Nuevo Testamento es así da. Así da. Por eso vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que la gente compartía todos sus bienes. O sea, lo que Dios le había prosperado, digamos, tenían 2 casas, vendían una y la llevaban a los apóstoles, dice ahí el texto. Entonces, conforme Dios te haya prosperado, ahí el Nuevo Testamento le quita el límite de 10 y abre la puerta. Puede ser menos del 10% o puede ser más. O sea, no te pone restricción, no te pone restricción y tampoco te obliga. Y tampoco lo que dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no por necesidad, dice, ni por qué, dice la otra, ni por qué, ni por tristeza, porque uno es, oye, que estos billetillos me han servido para otra cosa, y ya los da uno con tristeza. Y otros dicen, yo le voy a dar, porque así le enseñan en la escuela dominical a uno, si vos das 1 centavo al Señor, te da 2. Entonces a uno le enseñan que es un negocio. O no, este es un negocio. Claro, ¿quién no va a querer invertir? Yo doy 20, me da 40. Es negocio redondo. Y casi así es, hermano Mario. Entonces, pero el diezmo es una cuestión de fe. Y también el dar. La ventaja del Nuevo Testamento es que no pone límite. No te dice, no, tenés que dar el 10 solamente, no te dice, dalo como Dios te ha prosperado. Así da. Y si te ha prosperado bastante, también así tenés que aportar. Si te ha prosperado menos, da poquito, pero da. Hay que dar. Pero dice, no por necesidad, puede decir, bueno, yo doy 2, me da 3. Sino que, no por necesidad, sino que con alegría. Ni con tristeza, sino que con alegría. Entonces, no, quizás solo también para abonar, por ejemplo, los de Macedonia, pues quedaban dentro de su pobreza y todavía pedían dar más para ayudar a los santos. Claro. ¿Verdad? Yo ahí lo tomo. Bueno, yo tengo mi convicción y mi fe, ¿verdad? Yo solo hacía la pregunta porque en varios escritos, inclusive entre los mismos de la iglesia evangélica, dicen, yo no doy el diezmo porque no es una ley, dicen. ¿Verdad? Y entonces a mí me da tristeza oírlo, pues, cuando dicen eso, porque yo sí lo he notado, que cuando yo de mi salario aparto lo primero que es de Dios, mi salario me alcanza para todo el mes y todavía me sobra. Y cuando lo dejo de último, créame de que ando pataleando en los últimos días. Pues sí, el mismo Jesús es cuestión de... Claro, de fe. El mismo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Dando es como recibimos. Usted da aquí, de repente le dan aquí. Dando es como recibimos, y más si es para la obra de Dios, es mucha bendición. Entonces, creo que hasta aquí ya tenemos las 8 ya con 3 minutos. Entonces, hemos visto a grosso modo lo que es el libro de Malaquías. Así, solamente hemos visto cómo está estructurado, lo leímos todo y ahí están las 6 secciones que he mencionado, están perfectamente delimitadas en el libro. Ustedes han podido ir leyendo ahí cabala, que está perfectamente delimitado, la estructura que se ha mencionado, y también creo que el mensaje es claro. Es claro el mensaje de Malaquías para nosotros hoy. Así que Dios les bendiga y... Amén, amén. Gloria a Dios. Aplauso fuerte para el Señor. Gracias, Miguelito. Les dije que era un gran profesor, ¿verdad? ¿Han aprendido bastante? Es un gran profesor, Miguelito. Me pasaba las materias. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Y traigan los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, para que haya alimento en la casa y para que haya transporte, hermano, también. La ofrenda que invertimos este día es para costear el transporte. Hay muchos que en el transporte dan 2 centavos, ¿verdad? Y en la cafetería gastan $2. Entonces, hay que traer, hermanos, hay que aportar a la casa de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Dígale conmigo, gracias, Señor, por tu palabra, Dios.
Señor, nos has hablado tremendamente, Señor. Aún a veces, Señor, cuando nos cuestionamos tu proceder, Señor, tú siempre tienes una palabra oportuna para nosotros. Aún cuando venimos a veces preguntándonos